La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presenta A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa A la Luz de la Biblia. Y en esta ocasión, continuando con el estudio de la historia del nacimiento de Jesús y lo que concierne a ese escenario que se preparó en torno a la Navidad, vamos a continuar el estudio en esta ocasión sobre el nacimiento de Juan el Bautista. No olvidemos pues que Juan el Bautista fue un personaje que de alguna manera giró en torno al nacimiento de Jesús, a la venida de Jesús por primera vez, en este caso cuando nace allá en Belén de Judea. Y para ello vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 1, del verso 57 en adelante. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Pero respondiendo, le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que la oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esta es la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Ya en el estudio anterior hablamos de cómo Dios se le presenta a Zacarías en el lugar santísimo y pues le promete que su esposa Elizabeth iba a dar a luz un hijo de Juan, de Zacarías, el cual llevaría por nombre Juan. Y pues de buenas a primeras, Juan dijo: ¿cómo será esto? Hubo cierta incredulidad o cierta duda en el momento cuando Zacarías recibe el impacto de la noticia, el impacto de la palabra, de la promesa de Dios que le iba a dar un hijo. Zacarías queda anonadado, queda sorprendido, y Dios le dijo: bueno, como señal de que es Dios el que está dando la palabra, quedarás mudo a partir de ahora y no hablarás una palabra hasta que esto no se cumpla. Imagínense, el sacerdote en el lugar santísimo, mientras que afuera esperaban en medio de un clamor y oraciones, estaba Zacarías, sale del lugar santísimo, pero mudo, hablando por señas, y todos reconocían que había visto una visión, que había, digamos, presenciado una manifestación de Dios. Pues, dicho como tal hecho, pasando el tiempo, Elizabeth queda embarazada, como Dios lo había prometido, porque Dios cumple sus promesas. Los hombres a veces nos equivocamos, fallamos, mentimos,
o de alguna manera no somos tan cabales para cumplir a veces las palabras que nos disponemos o que las palabras con las que nos comprometemos, pero Dios es fiel. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso, mis amados, dice que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, los 9 meses reglamentarios de una mujer embarazada, dice que dio a luz un hijo. Nació varón, era un hijo, era precisamente Juan. Pero dice que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Qué maravilloso gesto, me llama la atención la actitud de los vecinos, de los parientes, de los amigos, que cuando supieron que ella estaba embarazada se regocijaron y entendieron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Una lectura totalmente diferente a la que de muchas personas hoy en día le dan cuando hay una muchacha embarazada. Hoy por hoy, a veces cuando la mujer le dice al esposo, mira, estoy embarazada, entonces resulta que el hombre se pone a pelear y la golpea y la maltrata y ve a ver cómo haces para abortar a ese muchacho y yo no quiero otra boca en mi casa. Y cuánta gente se expresa de una manera pero bastante insensata, porque eso es lo que es. Y pues cuántas mujeres no son abandonadas por sus maridos cuando saben que está embarazada. A veces los padres se molestan porque indistintamente de que una muchacha cometa un error de caer en pecado, de fornicación y quedar embarazada, el error es el pecado, porque la Biblia habla acerca de la fornicación, pues eso es un pecado. Pero una vez que está encinta, que está embarazada, no puedes proceder al aborto, que es lo común o lo que acostumbra, parece común que nuestra sociedad ha asimilado para ocultar pues los errores cometidos. El error no es el niño no es un error, el error es el pecado que cometiste, pero ya hay una criatura, ahora hay que salir adelante. Es lamentable cómo muchos niños están sufriendo, aún desde el vientre de su madre, el rechazo e incluso a veces de su propia madre que quiere deshacerse de ese niño y se va a abortar y su padre también lo desprecia y todo el mundo lo desprecia. Y eso se ha convertido en uno de los principales crímenes, más que un crimen es un genocidio. A nivel mundial, la alta cifra de abortos que se practican de alguna manera, entre comillas, legal, en algunos países donde es permitido, digo entre comillas porque eso no es legal, delante de los ojos de Dios es un crimen, es un pecado, y usted que está pensando en abortar a ese niño, será juzgada por Dios como criminal, y todo el que tenga que ver con el consentimiento del aborto de ese niño, pues un día le va a aparecer en su expediente delante del Señor como asesino, como un crimen. Fíjese cuando se sabe que esta mujer está encinta, los vecinos, todo el entorno de la gente, entre parientes y vecinos que giraban alrededor de Elizabeth, dice que se alegraron diciendo que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Un hijo es una bendición de Dios. Una vez que está el niño, velo ya no como un error, sino como una bendición de Dios en tu vida. Arrepiéntete del pecado que cometiste, si lo hiciste fuera de una relación formal, dentro del matrimonio, dentro de una relación permitida por Dios. Arrepiéntete del pecado. Pero ese niño hay que amarlo, a ese niño o a esa niña hay que criarla, educarla, amarla como un regalo de Dios para tu vida, como una bendición para el hogar. La abuela, el tío, el sobrino, el abuelo, todos deben de sentir gozo y amar a ese niño, porque si no, Dios lo mirará como algo, como un pecado, si usted comienza a mostrar rechazo por una criatura.
Estimados amigos televidentes, y pues dice la palabra del Señor, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. ¿Por qué vinieron al octavo día? Porque no olvidemos que estamos hablando de una familia de cultura y fe judía. Y dentro de esta fe religiosa y dentro de esta cultura, de acuerdo a la palabra, porque la circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Dios le dijo a Abraham que él se iba a circuncidar y todos sus descendientes y toda su familia, los varones por supuesto, iban a ser circuncidados para entrar dentro del pacto. Es por eso que Juan el Bautista a los 8 días, él fue llevado, pero no, fíjese la edad, ya tenía 8 días de nacido, todavía no, el nombre que le llamaban era Zacarías. Aquí está Zacarías, quiere decir que Juan el Bautista a los 8 días de nacido, durante 8 días lo llamaron Zacarías. Pero a los 8 días, cuando comenzaron la gente a llamarlo, ay, dame acá a Zacarías, mira a Zacarías y dame para cargar a Zacarías. Entonces resulta que la madre dijo, no, él no se llamará Zacarías, él se llamará Juan. Todos se sorprendieron y le dijeron, pero ¿por qué le vas a llamar Juan? No hay ninguno que se llame Juan entre la familia, como se acostumbra, pues, a veces colocarle el nombre del padre, del abuelo, de algún familiar, a algún pariente inmediato. ¿Por qué le vas a llamar Juan? Entonces, quisieron preguntarle a Zacarías, ¿cómo se va a llamar el muchacho por fin? Como él no podía hablar porque había quedado mudo conforme a la palabra del Señor, pidió una tablilla y en la tablilla escribió, Juan será su nombre. Y cuando él escribió que Juan sería su nombre, Dios le soltó la lengua. Y Juan, pues, Zacarías comenzó a hablar y a glorificar el nombre del Señor. Dice, le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre con cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Qué maravilloso cuando nuestro lenguaje está lleno de palabras de fe, de amor, de esperanza, de alabanzas a Dios. Hay personas que de 100 palabras, 99 son groserías, palabras vulgares, palabras de doble sentido. Pero qué maravilloso Juan, cuando él comenzó a hablar de nuevo, él glorificaba a Dios. Ese es el propósito que Dios quiere contigo. A veces hay personas que le nace un niño y lo que van es a beber ron, a emborracharse, a drogarse, porque le nació un niño. La Biblia dice que si alguno está alegre, pues cante alabanza. No hay razones por qué tienes tú que estar embriagándote, emborrachándote, drogándote porque te nazca un niño. Si realmente quieres darle gracias a Dios y quieres agradecerle a Dios por esa criatura, pues alaba a Dios. Vete al culto, vete a la iglesia a glorificar el nombre de Jesús de Nazaret. No te compliques la vida si realmente quieres darle gracias a Dios por la criatura que te ha dado. Te recomiendo que busques a Dios, que alabes su nombre. Eso lo hizo Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Porque a medida que la gente vea la manifestación del poder de Dios en tu vida, la gente va a tener temor. Hay mucha gente que, mira, de buenas a primeras se burla del evangelio, se burla del evangélico, critica al pastor y habla de quien sea. Pero la gente sabe cuando un hombre y una mujer de Dios tiene a Dios en su corazón. Y algunos lo hacen con burlas y se ríen, pero con respeto allá en el fondo del corazón, porque saben que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas.
Esto comenzó a ser un testimonio notorio. Por todas partes se corría la voz. Mira, estamos viviendo algo impactante en la historia. A Zacarías, después de viejo, su esposa que fue estéril toda su vida, aún después de haber perdido la costumbre de las mujeres, su menstruación regular, esta mujer sale embarazada. Y resulta de que cuando, antes de salir embarazada, a él que se le apareció un ángel, quedó mudo y vino a hablar, fue ahora que nació el muchacho. ¿A dónde irá a parar todo esto? ¿Quién será este muchacho mañana o pasado? Habían señales. Juan fue un ser especial. De ti y de mí, nosotros conocemos, nuestra historia comienza el día que nacimos. Que papá y mamá se dieron cuenta que estábamos allí. Cuando tal vez mamá comenzó con los mareos, comenzó con un malestar, carámbale, vamos a hacer la prueba, y se dieron cuenta que tú y yo estábamos allí. Pero de Juan el Bautista fue diferente, porque aún antes que Zacarías se acostara con Elizabeth, en una relación formal, resulta que ya se hablaba e incluso el nombre que iba a tener. Eso sucedió también con Jesús de Nazaret. No olvidemos que Jesús de Nazaret viene al mundo, pero aún desde los profetas de la antigüedad, Moisés habló de Jesús. E incluso cuando el hombre peca en el huerto del Edén, Dios le dice a la mujer que iba a poner enemistad entre ella y la serpiente, entre su simiente y la simiente suya. Y esa simiente es Jesús de Nazaret. Amigos televidentes, dice que todas las montañas de Judea se divulgó por todas estas cosas, y todos los que oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esfuérzate a buscar a Dios, entrégate a Cristo para que la mano de Dios esté contigo. Hay gente que tienen en sus casas amuletos, ídolos, que tienen una serie de imágenes en sus casas. Algunos que tienen por ahí lo que llaman la mano poderosa. No, esa no es la mano poderosa. La mano poderosa es cuando tú estás agradando a Dios con tu vida, y tú verás que la mano de Dios se moverá a tu favor, como se movió en favor de Juan el Bautista. Mira, puedes tomar esa decisión ahora. Yo te invito a que pongas tu mano sobre tu corazón y vamos a orar por ti para que tú le rindas tu vida a Jesucristo y la mano de Dios se comience a mover a favor tuyo. Di conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, lávame en tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres más, renuncio al pecado, a los vicios, a la maldad y me vuelvo a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor. Te recibo desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que el Dios de Abraham te bendiga y no dejes de mirar estos programas porque continuamos con el estudio relacionado a el nacimiento de Jesús. La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presentó A la Luz de la Biblia, con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Será hasta la próxima oportunidad, cuando le ofreceremos una nueva edición de A la Luz de la Biblia.